Buenas noches, hermanos. Una vez más agradecidos al Señor porque nos permite continuar con el estudio de su Santa Palabra. Hoy 7 de septiembre del 2020, nuestro primer lunes del noveno mes de este año. El Señor permite continuar con el estudio del capítulo 14 del libro de Génesis. Todos sabemos que este es un libro muy importante y por eso que el Señor está permitiendo que continuamos analizando y estudiando su palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 14. Este capítulo tiene dos partes. Del primero es la liberación de Lot, que es del versículo 1 al 16, y la segunda parte es del versículo 17 al versículo 24. En verdad es un poco difícil de entender la primera parte porque hemos escuchado nombres de reyes, palabras un poco no comunes a nuestro lenguaje, pero bueno, todo esto tiene un propósito. El Señor permite que conozcamos también estos nombres. Así que vamos a leer brevemente para poder enfocarnos en el análisis desde el versículo 17 al 24. Dice la palabra del Señor. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, estamos hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: He jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, sí tomarán su parte. Esta es la segunda parte de este capítulo 14. Para poder hacer un empalme con el análisis de versículo por versículo de esta segunda parte, vamos a repetir brevemente el resumen de la primera parte, ¿no? Sabemos que en la primera parte se trata de la liberación de Lot. Lot fue llevado cautivo, prisionero, conjuntamente con muchos hombres y mujeres de estos reinos de Sodoma y Gomorra que habían sido llevados cautivos por los vencedores, ¿no? Entonces, en Génesis 14, del 1 al 10, dice: los 4 reyes de las ciudades de las regiones de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra la alianza de los 5 reyes de las naciones que gobernaban sobre ellos. Acá podemos ver que acá hay un vestigio de todo esto. Hay un arqueólogo muy conocido, Nelson Glueck, que hizo un estudio arqueológico de toda esta zona y él hace un comentario, ¿no? Dice, documenta la destrucción dejada por estos reyes. Dice: encontré que en cada pueblo los caminos habían sido saqueados y habían quedado en ruinas, y sus campos estaban deshechos. La población había sido aniquilada y aquellos que habían quedado vivos se encontraban cautivos. Cientos de años después, el área completa, estaba como un cementerio abandonado y terriblemente descuidado, con todos sus monumentos destrozados y todas sus piezas esparcidas por el suelo. Y acá también una palabra, dice el hebreo. Aquí es como se le conocía a Abraham. El hebreo aquí es un buen, como idioma, y de paso como conocían a Abraham, el hebreo aquí es un buen ejemplo de cómo este lenguaje utiliza la repetición para poner énfasis, la manera hebrea, es decir, lleno de pozos, de asfalto, pozos, pozos de asfalto. La repetición expresa abundancia, plenitud. En Génesis del 14, del versículo 11 al 12, dice: en el transcurso de sus ataques, los 5 reyes tomaron a Lot y sus posesiones, ¿no? Por eso que esta parte se llama acerca de la liberación de Lot. Ya que Lot se encontraba viviendo entre la gente más débil de Sodoma, no nos sorprende que también lo hayan capturado. Aquellos creyentes que se ajustan al mundo deberían esperar sufrir por ello. Esa es una analogía
que se hace como comentario. Ahora, la alianza de los 5 reyes había involucrado a Abraham, porque Abraham era un hombre de honor que iba a luchar por su sobrino. Acá todos sabemos, hemos estudiado en la primera parte, que Abraham, movido a misericordia, cuando le fueron a dar aviso de que su sobrino había sido capturado, él le preparó un ejército pequeño. Entonces, en Génesis 14:3 a 14, Abraham escuchó que Lot estaba prisionero y levantó un ejército, ¿no? Esta es la primera vez que se usa hebreo, porque dice la referencia es que le dieron, fue llevado, dice, fue avisado a Abraham, el hebreo dice, ¿no? Entonces, acá es que se usa por primera vez la palabra hebreo. Entonces la palabra hebreo viene de una raíz que significa ya pasó. La Septuaginta lo traduce como el pasajero, ¿no? Podemos ver la gran riqueza de Abraham porque él prácticamente organizó un ejército, ¿no? Inmediatamente con 318 criados, ¿no? Entonces eso nos demuestra que nuestro padre Abraham, ¿no?, era un hombre muy rico. Era un hombre que había caminado con fe, así que también era un hombre prudente. Abraham resguardó su ejército personal y aparentemente estaban seguros y entrenados, listos para defender sus intereses. Entonces, todos hemos visto que el ejército de Abraham persiguió la alianza de estos 5 reyes muy lejos, hasta el norte, hasta cerca de Dan. En Génesis 14, del 15 al 17 dice, Abraham dirigió su ejército hacia la victoria sobre los 5 reyes. Entonces Abraham era un hombre con sabiduría militar, aun cuando nosotros conocemos que prácticamente era un hombre que tenía una comunión íntima con el Señor. Él ya había recibido la bendición de Dios, pero todos sabemos también que la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, por lo tanto, él era un hombre que tenía una sabiduría impresionante, porque sería una sabiduría que lo tenía que poner en práctica en una guerra. Entonces, usando una táctica ingeniosa de ataque nocturno, con su ejército dividido en 2 grupos, tuvo éxito, o sea, alcanzó la victoria para rescatar a Lot y recuperar todo el botín tomado por la alianza de los 5 reyes. Entonces ustedes se imaginan cómo es que esta estrategia que le dio resultado con 18 soldados, por decir, entrenados por Abraham, pudieron tener victoria y poder rescatar al sobrino Lot y todo el botín que estos 5 reyes, esos 4 reyes estaban llevando a sus reinos. Acá también podemos ver en esta parte que con mucha tristeza Lot decide regresar a donde había estado Sodoma, ¿no? Prácticamente muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, conociendo y sabiendo de cuántas cosas el Señor nos libra, a veces continuamos en situaciones que están fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces rechazó no la advertencia de Dios y eventualmente lo perdió todo cuando Sodoma y Gomorra fueron juzgados. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, con ese preámbulo, vamos a desarrollar esta segunda parte, estos versículos que leímos hace un momento, para poder explicar versículo por versículo. Entonces, vamos a ver la parte de Abraham conoce a Melquisedec, ¿no? Es desde el versículo 18 al 20, dice la palabra, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Como podemos ver, la gran victoria que había conseguido Abraham no dejó de ser se puede decir tomado en cuenta por Melquisedec, y él bendijo a Abraham. Entonces no tenemos idea de dónde viene Melquisedec en estos momentos, porque primera vez aparece en la palabra. Cómo llega a estar en Canaán, cómo llegó a ser un adorador y a su vez un sacerdote del Dios verdadero, y cómo Abraham llegó a conocerlo. Solo sabemos que estaba ahí. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Él es el rey de Salem, y Salem es la original de Jerusalén, y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo.
Él era un adorador y sacerdote del Dios verdadero, gobernando sobre Jerusalén en aquellos tiempos antiguos. Una cosa que hace a Melquisedec único, y es que él es ambos. Acá él tiene una combinación que es muy poco usual que se conoce en la palabra. Es un rey y a su vez un sacerdote. La historia y la palabra nos enseña lo peligroso que es combinar la religión con la autoridad civil, porque como autoridad civil era el rey y a su vez también se nos presenta como un sacerdote. Dios prohibió a los reyes que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. En Segunda de Crónicas tenemos una referencia en el pasaje que habla la Biblia, Segunda de Crónicas 26, del 16 al 26, acerca del rey Usías. Él fue un rey que tuvo un buen reinado, pero al final se llegó a ensoberbecer, ¿no? Y quiso hacer también las veces de sacerdote. Eso no estaba permitido según la ley y según lo que el Señor había establecido. Entonces, en este pasaje vemos que el rey Usías trató de hacer el trabajo de sacerdote y Dios le dio una disciplina muy fuerte que lo dejó con lepra, ¿no? Pero aquí, en esta historia, podemos ver que hay una excepción. Y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. El Elión significa Dios Altísimo, como diciendo ser supremo. Nosotros nunca deberíamos ponernos como un alto poder. Nosotros debemos servir al más alto poder, ¿no? Melquisedec le sirvió a Abraham pan y vino. Acá también hay una connotación muy interesante. Quizás él lo sirvió incluso como una manera de proyectar lo que sería el sacrificio que nos redimió. Recuerdan, en la última cena, el Señor sirvió pan y vino. Así como el pan y el vino de la Pascua y después de la cena del Señor nos lleva hacia nuestro sacrificio redentor, quien es Cristo Jesús. O sea, Él es el que nos sirvió. Nosotros en los pasajes de los evangelios sabemos en esta historia que el que hizo esto fue el Señor. Entonces, más o menos ya como la palabra nos va llevando para poder después identificar quién verdaderamente era Melquisedec. Como sacerdote hace dos cosas: bendice a Abraham y bendice a Dios. Melquisedec demuestra que un sacerdote debe de estar conectado con ambos, con Dios y el hombre, y debe ministrar a ambos, a Dios y al hombre. Sin embargo, Melquisedec parece ser una figura no muy clara. Se presenta como una persona muy importante del Antiguo Testamento. En el Salmo 110.4, versículo 4, dice David de él, ¿no? El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como oponiéndose a ser de la orden de Aarón, ¿no? En Hebreos, en el capítulo 5 al 7, hace toda una referencia a Melquisedec. En Hebreos 7.3, por ejemplo, describe a Melquisedec así: sin padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Debido a este pasaje, algunos creen que Melquisedec es actualmente un pre-Belén, aparentemente Jesús, y eso lo vamos a ver seguidamente. Otros han sugerido que es Set, el hijo de Noé, o Job, o un ángel. Incluso otros han especulado fantasiosamente que Melquisedec es un visitante del espacio exterior, un Adán eterno de otro planeta, enviado a observar el progreso de la obra redentora de Dios para esta raza caída. La cuestión es que no puede decirse con exactitud como para darlo completamente por hecho. Por lo demás, la identidad de Melquisedec, solo los estudiantes de la Biblia, o sea, nosotros que estamos escudriñando y viendo, y todos los que han estudiado este pasaje, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pueden llegar a un resumen sobre la identidad de Melquisedec, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, por lo menos, que él fue un tipo muy destacable de la imagen de Jesús. Todos sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y la manifestación de su presencia ha sido notoria desde el principio. Abraham le da al Señor, a través de Melquisedec, el diezmo de todo. Esto se refiere a una 10ª parte de todos sus bienes, no de sus ingresos. Abraham y Melquisedec trabajaron para ver quién podía bendecir más al otro, ¿no? Melquisedec bendijo a Abraham fuera de sus recursos
y Abraham bendijo a Melquisedec también fuera de su recurso. ¿Qué actitud nos enseñan a nosotros para que la tengamos presente en el cuerpo de Cristo? ¿No? Entonces, en Génesis 14, 21 a 24, Abraham rechazó tomar el botín de la batalla. Como he visto propiamente, el rey de Sodoma quería recompensar a Abraham por todo lo que él hizo, por recuperar todo lo que la alianza de los 5 reyes le habían quitado, y le ofreció a Abraham una gran cantidad del botín que había sido recuperado. Y acá podemos ver, sin embargo, Abraham no lo toma, debido a un voto que había hecho al Dios Altísimo. Una frase que él usa después de haberle escuchado al rey Melquisedec, el cual usó este título en particular para referirse a Dios, ¿no? Entonces, Génesis 14, 19. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Y acá podemos ver que Abraham rehusó ser recompensado, porque él no dejaría decir a ningún hombre que un hombre hizo rico a Abraham. Abraham demandó todo el crédito hacia Dios y solamente a Dios. Todos sabemos, amados hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Y Abraham, por ser el padre de la fe, por haber sido considerado amigo de Dios, él sabía que todas estas cosas venía de parte de Dios, ¿no? Él lo tenía claro. O sea, por eso que la vida de Abraham para nosotros es un ejemplo a ser tomado en cuenta siempre, porque somos nosotros hijos de este siervo, de este amigo, de este hombre, que acá la palabra lo describe, ¿no? Como un hombre que prácticamente andaba en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Abraham demandó todo el crédito hacia Dios y solamente a Dios. O sea, le dio toda la gloria a Dios y solamente a Dios. Cuando deseamos persuadir al hombre para que mida nuestro éxito o la victoria en la carne, a través de la palabra y métodos carnales, ¿cómo vamos a decir realmente que Dios nos ha dado el éxito si es que llegase a suceder? Vamos a parafrasear, vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando nosotros sabemos, amados hermanos, como hijos de Dios, que todo lo que nos acontece, lo bueno, lo malo y lo feo, que puede ser procesado en nuestra mente, ¿no? En nuestro caminar, todo viene de parte de Dios. A uno podemos decir que lo malo tampoco no vendrá de parte de Dios. Muchas veces sí. ¿Por qué? Porque a través de ese pare que nos pone el Señor cuando nos estamos realizando y decimos, pero si me estaba yendo bien, y ahora cómo el Señor está permitiendo que toda esta cosa acontezca, por decir un fracaso. Y nosotros sabemos en su palabra, dice que para el día mal, dice que Dios ha hecho al malo para el día malo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando en nuestra propia prudencia, en la propia sabiduría, definitivamente vamos a cometer muchos errores. Entonces, ¿cómo vamos a decir realmente que Dios nos ha dado el éxito si es que llegase a suceder? ¿No? Entonces, esta es una gran interrogante, es una pregunta que normalmente debemos hacernos, ¿no? Si nosotros no le damos la gloria a Dios en nuestra vida, que llevamos acá en la tierra como conocedores de la palabra y sabiendo que todo viene de parte de Dios, amados hermanos, no estamos siendo coherentes con lo que declaramos que Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos puede permitir a cuestionarnos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mejor dejar que sea Dios quien te levante, de manera que Él sea glorificado y que tú también reconozcas que fue su trabajo? Sin embargo, al mismo tiempo acá podemos ver en esta historia, Abraham no impuso su descontento sobre sus aliados, los amorreos. En Génesis 14:3 él sabía que él vivía en la tierra de los amorreos. Ellos tenían tanto derecho de ser recompensados como les fuera apropiado. Y acá podemos ver, o sea, Abraham sabía, él vivía, o sea, una tierra que está poblada
por gente antes que él llegase a esa tierra, ¿no? Pero Dios, por eso dice en su palabra, ¿no? Dice acá, vamos a leer los pasajes del 23, dice, vamos a leer desde el 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he jurado a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Maret, sí tomarán su parte. Él era un hombre justo. O sea, acá podemos ver que sí tomaron, porque en una guerra, no nos olvidemos que la logística es muy importante. Entonces la provisión de alimentos, de líquidos para refrescar, las mismas armas, prácticamente son un desgaste. Eso sí tiene que ser prácticamente reconocido, ¿no? Pero y acá podemos ver cómo es que nuestro padre Abraham fue un hombre demasiado justo, y para que ellos nos digan, bueno, sí, de repente Abraham, interesadamente, sabiendo que tiene el poder que lo acompaña de parte de Dios, fue pero para usufructuarse, para tomar el botín para él, de ninguna manera. Nosotros acá podemos ver que Dios bendijo a Abraham de una forma sorprendente, porque era un justo, porque eso dice la palabra de Dios, amados hermanos. En el Evangelio de Mateo 6:33 dice, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, le damos el primer lugar a buscar el reino de Dios y su justicia, todo el resto va a venir por añadidura. Esta es una gran enseñanza, ¿no? Por eso que nosotros no debemos ser afanosos, porque las cosas caen prácticamente por su propio peso. Y yo quiero finalizar este estudio, porque es un estudio bastante corto, porque son muy pocos versículos, que cómo esta historia que hemos estudiado, que aparentemente literalmente es una historia, tiene una connotación actual para nosotros en nuestra vida. Y esto es lo siguiente, amados hermanos. Nosotros vivimos en Perú, nosotros no debemos olvidar nuestra historia, como dice Dios en su palabra, que no debemos olvidar ninguno de los beneficios, y tampoco podemos olvidar lo que le pasó a nuestros antiguos antepasados. Nosotros éramos una nación, prácticamente una nación muy rica, próspera, y nosotros llegamos a un tiempo que fuimos invadidos, ¿no? Todos sabemos que fuimos conquistados por un reino que vino de Europa, y ese reino se quedó a establecerse. Y por muchos años nosotros como peruanos fuimos tributarios, no solamente los peruanos, sino todo prácticamente América Latina. Entonces, toda una región tan grande fue sometido por otro reino más grande, que es en Europa. Y prácticamente por mucho tiempo hemos sido tributarios de esos reinos de Europa. Y si bien es cierto, hoy día, en el 2020, hoy día estamos 7 de septiembre del 2020, podemos decir, sí, pero ya no somos tributarios, ahora somos libres. Eso es una mentira, porque verdaderamente, si bien es cierto, no seremos tributarios físicamente, o sea, estamos pagando impuestos al Reino de España, ¿no? Pero el Reino de España, que también fue parte de una región, de un conjunto de reyes de Europa, ellos prácticamente pertenecían a un reino espiritual muy fuerte, que hasta el día de hoy está vigente ese reino espiritual, que vinieron a dejar a nosotros como continente muy importante en América, una dependencia tributaria espiritual. Nos dejaron una religión, y todos sabemos que la palabra religión es una ligadura. La religión tiene de religar. Estamos unidos, o sea, somos tributarios espiritualmente, la gran mayoría de latinos, a este reino. Si bien es cierto, materialmente ya no somos tributarios, porque cada país es independiente, cada país tiene su sistema tributario, y prácticamente todos rinden cuenta de sus actividades económicas a su nación, pero la trascendencia mucho más grande es incalculable en cierta forma, es que ese legado tributario espiritual hasta el día de hoy está vigente en la gran mayoría de países de América Latina. Y esa es una ligadura porque es a través de la
religión. Y no nos olvidemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de esta zona que vinieron estos reyes, estos 4 reyes que vinieron de la zona de Mesopotamia, vinieron de un reino totalmente pagano, un reino prácticamente que obedecía totalmente a Satanás. Totalmente. Porque la cuna de las religiones es Ur de los Caldeos. Si nosotros comenzamos a visualizar con mayor amplitud, vamos a ver, de ahí fue liberado Abraham, de ahí Dios lo sacó. Y por eso nuestro Padre ve, porque él nunca discutió cuando le dieron esa orden. ¿Para qué? Para que sea verdaderamente libre. Y es así, amados hermanos, como el Señor quiere hoy día que nosotros también seamos verdaderamente libres de esa dependencia religiosa que impera en nuestro comienzo. Somos tributarios espiritualmente, la gran mayoría por decir, de latinos. Entonces, ¿quién es el que va a producir esa gran libertad? En el Evangelio de Juan, si nosotros leemos, con esto quiero terminar, dice el Evangelio de Juan 8, del 31 al 38, vamos a leer esta porción, que el título de esta porción dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá si nosotros nos detenemos un poco, Abraham conoció a la Trinidad. Todos sabemos, amados hermanos, que Dios mismo, la Trinidad se le presentó a él. Entonces, Abraham fue liberado. Aparte que él obedeció en lo secular, salirse de la tierra de los caldeos para ir a la tierra prometida. En esta porción nosotros podemos ver cómo es que verdaderamente Abraham era totalmente libre. Y por esa libertad que solamente puede darle el Señor, uno tiene el discernimiento completo y vive al amparo de la cobertura del Señor. Y por eso que él no tuvo ningún temor organizarse con sus criados, armar un ejército con una estrategia militar de primer nivel, vencer como leí al principio, este ejército de esos 4 reyes prácticamente fieros, o sea, gente que prácticamente había saqueado, había dejado ruinas, la población había sido aniquilada. Nuestro padre Abraham se enfrentó a ese ejército poderoso. ¿Y solamente con qué? Lleno del Espíritu Santo, porque como dice la palabra, no es una guerra contra sangre y cuerpo. No es una guerra que estamos haciendo, amados hermanos, en nuestra fuerza. Dice, esta guerra no lo vamos a vender con ejércitos ni con fuerza, solamente será con el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, Abraham salió y peleó. Y acá dice el versículo 33, dice, entonces cuando él les hablaba a los judíos en este pasaje del Evangelio de Juan, ¿no? Y los judíos que estaban enceguecidos porque ellos vivían una religión, ¿qué le decían? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seréis libres? Los judíos acá que estaban confrontando al Señor, ¿no? No se dan cuenta que ellos eran esclavos de Roma. No se dan cuenta que eran esclavos. O sea, la religión es así. La religión te enceguece y no te da claridad de lo que estás tú viviendo. Y Jesús le responde, de cierto, o sea, Jesús le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo el que vive en idolatría, todo el que vive enlazado, amarrado a un pecado, verdaderamente es esclavo del pecado. En este caso, ¿por qué se lo llevaron a Lot como esclavo, como cautivo? Se lo llevaron porque en su corazón, cuando Lot había conocido Egipto, y él regresó con su tío a la tierra de Canaán, la tierra prometida, Egipto no había salido a su corazón de Lot, porque vio las maravillas que miró en Egipto. O sea, como en los tiempos de Egipto se representa el mundo. Muchas veces nosotros podemos ver en el mundo
Cosas maravillosas que aparentemente te crean felicidad, éxito, te da victoria, bendiciones. No, no es así. Tú no te das cuenta porque prácticamente no te das cuenta que eres esclavo. Y acá por eso Jesús les dice a los judíos, Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, en cambio el hijo sí queda para siempre. ¿Quién se quedó para siempre en la tierra de Canaán, en la tierra prometida? Abraham. Y Lot se fue. Y mira, a veces cuando nos vamos por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, por tratar de buscar nuestra comodidad, nuestra felicidad, en nuestra propia prudencia, mira la consecuencia que pasó Lot. Y dice el Señor seguidamente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús le dice a los judíos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que hemos estudiado la figura de Melquisedec, que era el mismo Jesús, es la figura de Jesús, ¿no? Entonces, sé que sois descendientes de Abraham. Jesús dice, no le niega que ellos son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esta misma figura, amados hermanos, se sigue repitiendo hoy día. Porque el cristiano que solamente es oidor y es oidor olvidadizo, prácticamente la palabra no haya cabida en su corazón. Y por lo tanto se van a convertir en hijos del diablo. Porque acá dice la palabra que dice, ¿no? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y después finalmente, y con esto quiero finalizar, amados hermanos, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amados hermanos, yo quiero terminar con este pasaje, porque este es un pasaje muy importante. Nosotros, si somos hijos de Abraham, debemos hacer las obras de Abraham, nuestro padre, nuestro Padre, porque él dice, en él todas las familias de la tierra son benditas, ¿no? Y todos sabemos que si en él está la promesa, el pacto eterno, el pacto que hizo Dios directamente con Abraham, entonces nosotros, por ser esas ramas injertadas en ese árbol, en ese tronco, también nosotros vamos a tener las mismas bendiciones de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, o sea, la fe de Abraham es una fe que no se puede cuantificar, es una fe tan grande que a Dios, o sea, le apareció, le halló gracia. Y no solamente le fuera la fe, sino Dios, que le da a un hijo la cobertura total. Y eso es lo que hizo Abraham. Entonces, amados hermanos, aparentemente es un capítulo que se lee nombres raros, que aparentemente no encaja en nuestra vida contemporánea como lo estamos pasando hoy, pero en verdad tiene una connotación espiritual muy grande, y sobre todo el ejemplo, y sobre todo, una vez más, cómo es que Dios respalda y da la cobertura a todos sus hijos sin ninguna excepción. Gracias al Señor que ha permitido que terminemos un capítulo más de este libro precioso de Génesis, que es el principio y es el que va definiendo prácticamente el anclaje para nosotros seguir continuando con nuestra vida y siguiendo los ejemplos que nos muestra Dios de esos grandes siervos que Él escogió desde el principio. Que Dios los bendiga, amados hermanos.